Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues los datos sobre el empleo y subempleo vienen preocupantes, mi querido Luis Miguel. Sí, buenas tardes otra vez, Eduardo. Lo que tenemos hoy da a conocer el INEGI la fotografía de la encuesta telefónica sobre ocupación y empleo. Hay que decir que las estadísticas no son perfectas, digamos, es una fotografía con poco detalle de definición, pero nos alcanzan a preocupar. La tasa de desempleo abierto pasa de 4.2 a 5.5. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues que el número de personas que son reconocidas como desempleados pasan de 1.9 a 2.8. Muchas personas que estudian los datos de empleo no les gusta este indicador porque dicen, es muy impreciso hablar de desempleo porque solo mide personas que reconocen haber buscado trabajo y no encontrado. Es decir, hay personas que no buscaron trabajo, que llevan meses desempleados, que no están en esta categoría, pero en cualquier caso subió de 1.9 a 2.8. ¿Estos son desempleados o desocupados? Porque desocupados. Hay dos. O sea, desocupados. De economía formal e informal. Totalmente. Luego tenemos los informales, ahí sí que podemos decir personas que trabajan sin prestaciones y que no pagan impuestos, de acuerdo a la definición más amplia, crecieron 3 millones en un mes, entre mayo y junio. Pasaron de 22,5 a 25.6 millones. México tiene 25.6 millones de personas en la informalidad. Y luego tenemos, por ejemplo, categorías que son preocupantes. Una que a mí en particular me parece que le tenemos que poner mucha atención es los famosos subocupados. Eran un poquito menos de 9, ahora son 13 millones. En un mes crecieron 3.4 millones. Subocupados son personas que tienen trabajo, pero que quisieran trabajar más. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una trabajadora doméstica que dice, bueno, yo voy a una casa los lunes y a una casa los jueves, pero tengo espacio para trabajar martes, miércoles, viernes y sábado y no hay quien me contrate. Son 13 millones de personas. Dicho de otra manera, si sumamos informales y subocupados, pues tenemos casi 40 millones de personas. ¿Y cuánto es como porcentaje de la población económicamente activa? Más o menos 2/3. 66% ya. Que es una cosa que desde mi punto de vista nos tendría que preocupar y tiene más que ver, tú lo decías hace rato, con educación, no hablar tanto de cobertura, sino de calidad. Y lo mismo pasa con el mercado laboral. No solo es trabajar, sino tener empleos de calidad. Si más de la mitad, 2/3 de la población, o no tiene prestaciones, o no puede emplear su capacidad productiva a plenitud, pues nos da una idea de todo lo que estamos dejando de utilizar como sociedad, de todo el potencial que hay. ¿Por qué decía al principio este comentario, Eduardo y amigos de la mesa, que es una fotografía imperfecta, pero es la única que tenemos? Hay que recordar que tenemos 3 meses que las encuestas de empleo son telefónicas y, por poner un caso, la tasa de desocupación los 2 primeros meses de la crisis, marzo y abril, prácticamente se mantuvo quieta o bajó. De ese tamaño es la desconfianza que uno puede tener a algunos de los indicadores. Ahora, pero por un lado nos está vendiendo la idea de que ya está restableciendo el empleo en la industria de la construcción y en los servicios, etcétera, etcétera. Sí, se están contratando personas porque se ha ido abriendo la economía, pero el problema a resolver es inmenso, Luis Miguel. Además, digamos que no todos los que se quedaron sin chamba la recuperaron. Entonces, por ejemplo, por hacer referencia al mensaje del presidente del fin de semana, él dice, bueno, es que ya dejamos de perder empleos. Habrá que ver si es cierto eso. Pero lo cierto es que no solo nos falta dejar de perder empleos, nos falta que gente que perdió su empleo pueda volver a emplearse. Y estamos hablando pues de casi 10 millones de personas si consideramos como referente el primer trimestre del COVID.
A ver, si tú trabajabas en un restaurante y cierran entre el 20 y el 25% de los restaurantes, ya no vas a regresar a tu chamba. Y ya no va a haber un restaurante que te contrate porque va a estar compitiendo con un bolón de meseros, de cocineros, de ayudantes de cocina, de garroteros. O sea, la cosa se complica, Marco. Mira, aquí hay que darle también un contexto humano a las cifras que da Luis Miguel. Primero, ya Coneval advirtió que esta caída del ingreso puede provocar que entre 10 y 12 millones de mexicanos se vayan a la pobreza, Y el otro, toda la parte de informalidad significa que no tienen acceso a lo básico, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a los mínimos. Es toda una tragedia humana. Y lo peor del caso es que estamos perdiendo el famoso bono demográfico. Se nos está escapando entre los dedos. Absolutamente. El famoso bono demográfico, nomás para contestar rápido, Marco, en teoría iba a durar hasta el 2025. ¿Y por qué en teoría? Porque es el momento en el que es la mejor combinación entre personal joven, entre personas jóvenes incorporándose al mercado laboral y el menor número de personas retirándose, cumpliendo 65 más años. A partir del 2025 seguiremos teniendo jóvenes, pero cada vez tendremos una mayor proporción de la población en la tercera edad a la que tendremos que ver cómo apoyar. Exacto. En julio pasado, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, pronosticó que en México van a cerrar definitivamente 500,000 de empresas. Los números dicen que en el país hay como 5 millones de empresas. Estamos hablando del 10% de ellas. El cálculo se me hace bajo, y no porque quiera yo ser catastrofista. Creo que es bajo. Si analizamos y correlacionamos los datos con el número de desempleados, de subocupados, creo que ahí la CEPAL está fallando, aunque sí da datos que concuerdan con lo que tú dices, Marco, del número de nuevos pobres que va a haber en México. Esto es un drama humano, sí, Félix. Terrible. Tan humano que cuánta de esta gente que se quedó sin trabajo deja de pagar hipotecas, deja de pagar tarjetas de crédito, esto se traslada a los bancos tienen problemas de dinero, y entonces estamos haciendo un círculo vicioso donde a todo mundo le empieza a faltar dinero porque no puede pagar lo que tiene que pagar. Y ahí está el drama humano. No, es un drama total, Paula. A ver, y ya decías tú el ejemplo en el sector turístico. Dependiendo cómo vayamos avanzando en los semáforos, en cada ciudad, en cada estado, es como se va a ir cambiando esta cifra para incorporar el trabajo. Es lógico que si tienen en la Ciudad de México el 30% restaurantes y hoteles, pues nada más se está contratando a menos de la mitad del personal que se requiere en los lugares. Porque a veces el restaurante funciona con el 30-40% de las mesas, no necesitas el 100% del personal. ¿Y cuántos lugares no han tenido que cerrar y la gente se queda sin empleo? Desde el proveedor, desde el pequeño, mediano, desde el que lava los platos. Es una cadena. Sí, yo creo que aquí hay que traer una palabrita famosa que no se usa mucho en estos programas: el apalancamiento. Gran cantidad de estas empresas estaban apalancadas por los créditos de sus proveedores o créditos bancarios. Entonces, no pueden pagarlos. Los proveedores les cortan el suministro. Los bancos les dicen, págame. Los dueños del local le dicen, desocupa. O sea, las rentas. Esto es como una avalancha, es una bola que se va haciendo más grande, desafortunadamente. Sí, hablando de palabras peculiares técnicas, los economistas hablan de efecto multiplicador. El efecto multiplicador es cuando la riqueza se crea, se desparrama. Es decir, el que produce algo genera empleos que a su vez generan sueldos, que a su vez generan consumo. Cuando ese fenómeno se revierte, hay un efecto multiplicador, pero de destrucción de riqueza. Sí. El que, como decía Félix, el que se queda sin trabajo no puede honrar sus créditos, cuando menos no de manera permanente, y por tanto empieza a transmitir su enfermedad económica como si fuera una especie de virus a la gente con la que está en contacto. ¿Tú quieres decir algo, Marco? Nos quedan 30 segunditos. Simple y sencillamente, con estos datos, ¿qué falta para actuar? ¿Qué falta para actuar? Luis Miguel. Yo lo que creo, lo primero es reconocer la gravedad del problema. Cuando el mensaje desde el gobierno es lo peor ya pasó y prepárense para la recuperación, pues lo que sigue es que no van a hacer nada. Mi hipótesis es que esto no ha terminado. Hace
2 meses la pandemia estaba domada y la curva aplanada, ¿no? Absolutamente. Mensajes, hola. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.